Buen día. Buen día, doctor. Buen día, profe. Buen día, doctor. ¿Me escuchan bien? Por supuesto, ¿no? Por suerte. ¿Se escucha? Sí. ¿Me escucha? Me alegro. ¿Alguien puso alguna cuestión en la plataforma? ¿Pusieron alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro de la charla? ¿No? No, creo que no, profe. Parece que nadie puso nada, ¿no? Yo estaba esperando de que ustedes me exijan. Bueno, habíamos hablado de insuficiencia cardíaca. Y Casoni sigue sentado en el mismo lugar. ¿Cómo hacemos para sacarle a Casoni al lado de la playa? Está en un morro ahí en un cerro. Estoy presente, doctor, se me cuelga el internet. No, yo no dije que vos no estabas presente, dije que estaba en el mismo lugar nomás. Y Voy de a paso, cambiar la foto, ¿no? por suerte que estás presente. Bueno, habíamos hablado de insuficiencia cardíaca descompensada. Hablamos algo del edema de pulmón. Y por ahí dejamos entrever, digamos, algunos aspectos también que en parte puede formar parte de ese espectro, digamos, de disfunción miocárdica, ¿no? Del corazón normal, que es, digamos, que de alguna manera es sometido a cargas o a lesiones mínimas o severas, ¿no? De acuerdo a la gravedad y al tiempo en que actúa sobre el miocardio tiene mecanismos de descompensación, ¿no? Que va compensando la carga de presión, la carga de volumen, o se remodela cuando hace algún evento coronario, algún infarto, y después, mientras tanto, del corazón normal, el corazón normal que está sometido a esas injurias, de alguna manera se mantiene todavía un funcionamiento adecuado con presiones de llenado normal, pero ya tiene mecanismos que hacen que el miocardio esté afectado, digamos, y tiene alguna alteración estructural. Después comienza a tener una alteración funcional más tarde. Y ahí es donde comienzan a aumentar las presiones de llenado o a disminuir el volumen minuto. Y es donde nosotros comenzamos a denominar insuficiencia cardíaca. También esa insuficiencia cardíaca puede presentar desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, puede manifestar clínica en reposo o cuando está en actividad. Cuando presenta clínica en reposo, nosotros decimos que tiene una insuficiencia cardíaca que está descompensada de alguna manera. A su vez, esa insuficiencia cardíaca descompensada, cuando la magnitud del fallo miocárdico hace que se acumule líquido en el pulmón y desencadene una insuficiencia respiratoria, hablamos de edema agudo de pulmón. Y después de eso hay otra entidad que también tiene personalidad propia, de eso hablábamos los otros días, tiene personalidad propia y es el shock cardiogénico, ¿no? Ahora también creo que algo dijimos acerca de las manifestaciones y de los mecanismos fisiopatológicos de estos shock, digamos, de la compensación de la insuficiencia cardíaca. Y ahora nos vamos a referir al shock como entidad. ¿No? En primer lugar, el shock como tal no es un diagnóstico, sino que cuando hacemos diagnóstico
entonces cuando hacemos diagnóstico de shock, lo que estamos diciendo es que el paciente es como está el paciente, ¿sí? Está en shock, es decir, estamos describiendo, estamos diciendo un estado, ojo, un estado fisiopatológico y clínico, pero ese shock, para completar el diagnóstico tenemos que decir la causa, para a partir de ahí iniciar un tratamiento adecuado, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de shock, es la falla del sistema circulatorio en mantener una perfusión tisular efectiva. Hay un trastorno en la perfusión tisular, ¿no? Fíjense ustedes, y tiene como sustento una falla del sistema circulatorio. El sitio comprometido es la unidad anatomofuncional de la microcirculación, ¿no? Intersticio y célula. Hay una insuficiente disponibilidad de oxígeno, una insuficiente disponibilidad de oxígeno y otros nutrientes debajo de los niveles necesarios para satisfacer las demandas metabólicas celulares. Bueno, se alteran así todas las funciones metabólicas de la célula. Es decir, fíjense ustedes que acá no estamos hablando de prácticamente de ningún órgano en especial, sino de todo el organismo, ¿no? Es sistémico y hay un trastorno en la disponibilidad de oxígeno hacia las células, hacia los tejidos y otros nutrientes, y no son necesarios para satisfacer las demandas metabólicas ni celulares. Bueno, por supuesto que a partir de ahí se alteran todas las funciones metabólicas de la célula. Si no se corrige, es decir, esto es un estado que hay que corregir, sobreviene la muerte por falla circulatoria progresiva. Esto es el shock irreversible o fallo multiorgánico, es disfunción multiorgánica. Bueno, el cuadro clínico del paciente en shock se toma usualmente para la descripción del cuadro de shock, el shock hipovolémico, ¿no? El paciente presenta taquicardia, taquipnea, pulso filiforme, hipotensión, ¿no? Con sistólicas menores de 70 milímetros de mercurio y diastóricas muy bajas o no registrables. Habitualmente está frío, sudoroso, tiene sudoración profusa, tiene sed intensa, sensación de desasosiego, ¿no? Sensación de muerte inminente, trastorno del sensorio y esto, síndromes confusionales que puede llegar al coma inclusive, puede tener en algunas circunstancias síncope, convulsiones y muerte. Es decir, esto es en resumen lo que nosotros vamos a ver en los distintos grados, digamos, distintas clases de shock. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Por supuesto que ya habíamos dicho recién que hay una inadecuada, ¿no? Se establece una falla de adecuación, una inadecuada, falla de adecuación entre la capacidad circulatoria para entregar oxígeno a los tejidos y las necesidades metabólicas. Es como un desbalance, digamos, ¿no? Entre la oferta y digamos, entre las necesidades y la oferta y el aporte de oxígeno, ¿no? Esto, bueno, metabólica de esto para mantener funciones de la célula o la membrana celular para mantener una función de membrana y celular adecuada. Bueno, fundamentalmente tenemos dos grandes grupos de shock desde el punto de vista fisiopatológico, que serían con baja disponibilidad de oxígeno y shock con disponibilidad de oxígeno normal o aumentada. Es decir, esto con respecto a la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Con baja disponibilidad de oxígeno tenemos el hipovolémico, cardiogénico y el obstructivo, ¿no? Con disponibilidad de oxígeno normal, el shock séptico y el shock anafiláctico. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, bueno, signos y síntomas comunes a cualquier tipo de shock tenemos la hipotensión, tensión arterial media por debajo de 70, ¿no? TAM por debajo de 70, o sistólica por debajo de 90. En hipertenso, una disminución de la TAM mayor a 40 milímetros de mercurio de la basal, ¿sí? Cuando baja por debajo de 40, por arriba de 40 milímetros de mercurio de la basal en los pacientes hipertensos, desde el punto de vista de la tensión arterial, podemos suponer que el paciente está en shock. Dijimos que todos tienen taquicardia como mecanismo de respuesta
tratando de compensar ese inadecuado aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Está taquipneico, oliguria, es decir, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, oliguria con volumen urinario menor. Este es el volumen de diuresis, tiene que ser mayor a 0,5 mililitros kilo minuto. Bueno, este es un signo, la oliguria, es un signo más fidedigno de baja perfusión tisular. ¿Sí? Cuando hablamos de un signo de perfusión tisular, tienen que hablar de la disminución del gasto urinario por debajo de 0,5 o debajo de 1 mililitro kilo minuto, ¿no? Este es un signo de hipoperfusión. Disminución del nivel de alerta, somnolencia, excitación, confusión, coma, sudoración, puede tener livideces, la piel se queda marmórea, ¿no? Eso se llama livideces. Son signos comunes a todos los tipos de shock. Desde el punto de vista evolutivo y clínico, nosotros podemos establecer que hay, fíjense ustedes, 3 estadios en el shock, dentro de los cuales esto habitualmente se ve bien en el shock hipovolémico, ¿no? Cuando se va perdiendo determinados volúmenes de sangre. Entonces los pacientes que desarrollan shock habitualmente tienen 3 estadios. El primero, que es de pre-shock, acá los mecanismos compensadores de descarga simpática, ¿no? Causan taquicardia, vasoconstricción periférica, contención arterial dentro de límites normales o ligeramente disminuidos. Los pacientes pueden estar asintomáticos, todavía pueden estar asintomáticos. Y esto hay una forma de desenmascarar a este cuadro, digamos, para decir, bueno, está en shock en estadio 1 o pre-shock. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser la maniobra semiológica para desenmascarar esto? Digamos, el paciente perdió 1,5 litros de sangre, todavía tiene la frecuencia cardíaca. Perfusión tisular. ¿La? Perfusión tisular. No. La perfusión tisular, del teste de la perfusión tisular. No te escucho, a ver, de ramo de chat. Sí. La perfusión tisular con apertar el dedo para ver. El relleno capilar, decís vos. Sí, El relleno capilar. su posición puede ser el relleno capilar enlentecido, puede ser uno. ¿Qué otro más puede llegar a ser? Acidosis metabólica. No, una maniobra clínica, dije yo, una maniobra semiológica, que puede desenmascarar todavía, está taquicárdico, tiene buena tensión arterial, ¿no? Tiene 110/70 de tensión arterial, puede llegar a tener retardo circulatorio y tiene hipotensión ortostática. Si ustedes le sientan de golpe, va a bajar la presión más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? El pulso. El segundo estadio, acá se ve bien ya el cuadro, los mecanismos compensadores no logran su objetivo, baja la tensión arterial, este es el cuadro típico, comienza la hipoperfusión de órganos, la taquicardia se acentúa y aparece el ortotapismo, sin duda que es mucho más manifiesto. El estadio 3, o disfunción multiorgánica, o fallo multiorgánico, se hace manifiesto el fracaso de los mecanismos compensadores, la actividad disminuye aún más, aparecen evidencias claras de hipoperfusión orgánica y falla multiorgánica, es decir, comienza a haber, además de la oliguria, aumento de la urea, creatinina, puede haber signos de coagulación intravascular diseminal, signos de afectación hepática o intestinal, bueno, la disfunción neurológica que habíamos visto. Estos son los elementos clínicos que tienen todos los tipos de shock. Bueno, un paciente que sospechamos que tiene shock, rápidamente tenemos que solicitar, ¿no? Hemograma, coagulograma, función renal, lactato, ¿no? Ácido láctico, gases arteriales en forma seriada, es decir, hay que repetir los estudios cada hora, después de cada maniobra que nosotros hacemos, tenemos que monitorear en forma
sistemática y seguida al paciente. Bueno, un ionograma sérico y urinario para mirar, ¿no? Para tratar de hacer diagnóstico de causa fundamentalmente. Desde el punto de vista de la clasificación fisiopatológica, tenemos shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo, ¿no? Shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. Esto es lo que la mayoría se acuerda. Por ahí, bueno, el shock cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo son con disponibilidad de oxígeno baja, y el shock distributivo es con disponibilidad de oxígeno normal o alta. Pero fíjense ustedes, esto es lo que nosotros vemos habitualmente en la práctica, la combinación de mecanismos fisiopatológicos es muy frecuente, por ejemplo, de inicio, ¿no? Ejemplo, en el shock distributivo hay siempre hipovolemia relativa y real, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de shock distributivo, por ejemplo, el shock séptico, el shock anafiláctico, la primera etapa terapéutica es, o la segunda, es la reposición de volumen, ¿no? Entonces, la combinación es frecuente. Por ejemplo, de inicio, en el shock distributivo hay hipovolemia real y relativa. En la evolución del shock, ejemplo, el compromiso de la compliance miocárdica por shock hipovolémico mantenido, es decir, cuando se mantiene la hipovolemia, la complacencia de los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, comienza a disminuir, entonces quedan como más rígidos y aumentan las presiones de llenado. Por lo tanto, cuando aumenta la presión de llenado, el mecanismo es fallo cardíaco. Es decir, en la evolución puede aparecer fallo cardíaco también por eso, ¿no? Y también por alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, el shock hipovolémico en pacientes que ya tienen cardiopatías previas. Es decir, esto se puede mezclar. De todas formas, esto tienen que conocer: cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo son, ¿no?, es la clasificación fisiopatológica de eso. Bueno, esto es para que tengan idea cuáles son las características hemodinámicas del shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo en cuanto a la presión arterial, al gasto cardíaco y a la presión capilar pulmonar. También hay otras variables que se monitorean, como por ejemplo presión, saturación de oxígeno de sangre venosa mixta, consumo de oxígeno, disponibilidad de oxígeno, resistencia periférica. De todas formas, esto es lo mínimo que tenemos que conocer. En todos los shocks la tensión arterial está disminuida. Pero fíjense que en el shock distributivo, por ejemplo, el gasto cardíaco está aumentado. Es decir, el shock distributivo, en las primeras etapas, sobre todo el shock séptico, cursa con índice cardíaco elevado, con un índice cardíaco por arriba de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie, mientras que el resto de los shocks, el cardiogénico, el hipovolémico y el obstructivo, tienen gasto cardíaco e índice cardíaco bajo, por debajo de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal, ¿no? Y el hipovolémico tiene disminuida, falta volumen, el obstructivo puede tener disminuida o normal, y el distributivo puede tener, dijimos que inicialmente tiene hipovolemia, o sea que tiene baja, puede tener normal o puede tener elevada. Bueno, justamente para establecer el diagnóstico de estado del paciente y el tratamiento en este cuadro debe ser simultáneo, ¿no? Tenemos que ver cuál es el o los mecanismos fisiopatológicos involucrados para hacer tratamiento, para hacer una indicación terapéutica, cuál es la etiología, sin duda, para tratarla, y qué medidas terapéuticas se deben tomar y cómo monitoreo. El shock es una de las emergencias médicas por excelencia, ¿no? Yo diría que es la primera emergencia médica que se la tomó como tal, digamos, ese estado, ¿no? Tenemos que buscar signos de hipoperfusión tisular rápidamente, cuáles son: alteración del sensorio, relleno capilar lento y oliguria, signo de hipoperfusión tisular. La presión arterial no es un signo cardinal. Ya vamos a ver que el shock séptico, por ejemplo, y en los primeros estadios del shock hipovolémico, la presión arterial puede estar en rangos normales,
Así que hay que hacer diagnóstico de shock por los signos de perfusión fundamentalmente, ¿sí? Y a partir de ahí buscar las causas. Discriminar qué signos clínicos están involucrados a la causa del shock y cuáles, ¿no?, a la puesta en juego de mecanismos de compensación. Es decir, por ahí la causa del shock, vemos elementos clínicos que forman parte de la causa y otros que son mecanismos de compensación. Por ejemplo, si escuchamos un soplo sistólico en toda la sístole que apareció recién, ese es un hallazgo que es de la causa del shock, ¿no? Digamos, en ese caso, y está en edema agudo de pulmón con hipotensión, así que estamos con shock, así que estamos hablando de una disfunción valvular aguda, por ejemplo, ¿no? Es una emergencia cardiovascular. El tiempo que el paciente permanece en shock es crítico en su pronóstico. Cuando hacemos diagnóstico de shock, ya tenemos que buscar la causa y tratarla, y tratar al paciente en shock. No, el diagnóstico definitivo de la causa no siempre es claro desde el inicio. Entonces, de entrada tenemos que comenzar a ver variables fisiopatológicas. El paciente tiene un lactato por arriba de 3 y tiene una TA baja, o no, pero de todas formas tiene signo de hipoperfusión, con oliguria, palidez, relleno capilar lento, taquicardia, y está ansioso, está en shock. Medimos presión venosa central, si está disminuida le falta líquido. Y ese puede ser un shock hipovolémico, puede ser un shock séptico, puede ser de cualquiera de las dos causas, o inclusive otra. Bueno, buscar, por supuesto, que en la historia clínica, interrogar acerca de antecedentes inmediatos, el examen físico, buscar elementos clínicos que lo indiquen la causa, ¿no? Bueno, si se dispone un ecocardiograma transtorácico que debería formar parte de la evaluación clínica inicial. Con el eco nosotros ya podemos ver rápidamente si se trata de algo cardiogénico o no, a partir de ahí, o por lo menos con disfunción miocárdica, y evaluar prueba terapéutica. Bueno, el médico debe permanecer al lado del paciente evaluando medida terapéutica hasta que la situación esté controlada. Es decir, no debemos movernos porque es un paciente crítico y depende de nuestra presencia, y a su vez nos vamos a dar cuenta de la evolución, ¿no? Indicamos una conducta o una terapéutica y tenemos que estar al lado monitoreando y evaluando la respuesta. La monitorización invasiva, o sea, poner un catéter en la arteria, poner, ¿no?, algo para saber cómo está el paciente, no puede demorar la reanimación inicial. El tiempo en que el paciente está en shock es crítico en la recuperación y en el pronóstico. Eso es, si sospechamos, ya tenemos que comenzar a tratar, no después. Y rápidamente, cuando estamos al lado del paciente, vemos si el paciente tiene un gasto cardíaco alto o bajo. Si tenemos un eco, sin duda, ya medimos el volumen de filtro diástole, el volumen de filtro sístole, el volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ya sabemos el gasto cardíaco rápidamente. Y si sabemos el gasto cardíaco, tenemos la superficie corporal, sabemos el índice cardíaco, ¿no? Entonces, el volumen minuto sobre superficie corporal es índice cardíaco. Tiene un índice cardíaco por arriba de 2.2 litros por metro cuadrado y tiene signo de hipoperfusión, y seguramente está en shock distributivo, ¿no? Disculpe, por ahí yo me voy muy rápido, parece. ¿Me están entendiendo? ¿Soy claro en la explicación? Profe, Sí. ¿puedes repetir esa parte que dijiste? De si sabemos de la superficie corporal, sabemos el índice cardíaco y el volumen minuto. Leticia, ¿podés creer que tratar de hablar un poquito más pausado, así te entiendo, porque si no... Sí, esa parte yo no entendí. Vos dijiste si sabemos la superficie corporal, sacamos el índice cardíaco Claro. a partir del volumen minuto y la superficie corporal. Y el índice cardíaco es volumen minuto sobre superficie corporal. Porque, y es algo que yo siempre explico, alguien de 50 kilos no tiene el mismo volumen minuto que alguien de 110 kilos. ¿No? Entonces, el volumen minuto de alguien de 50 kilos va a ser 3,5 litros, 4. Entonces, a esa persona, si nosotros decimos que el volumen minuto es 5, decimos, hay hipovolémica, en shock.
pero resulta que tiene 50 kilos y tiene un metro 60 de superficie corporal. Si vos sacás el índice te da 2.2 o un poquito más. A una persona de 100 kilos tiene más de 2 metros de superficie corporal, entonces ese va a tener un volumen minuto de 5 litros. Saca el índice y te va a dar 2.2, ¿no? Litros por metro cuadrado. Por eso es que en la fisiología, para poder comparar valores, no se toman los valores absolutos, se toman los índices, ¿no? Por ejemplo, el área valvular normal de una persona de 1,80 de alto, el área valvular normal de una persona de 1,80 de alto y 80 kilos, de la válvula aórtica, es 5 centímetros cuadrados. Pero no podés esperar tener 5 centímetros cuadrados en una persona que mide 1,50, ¿sí? Y que tiene 50 kilos. El área valvular va a tener 3 centímetros cuadrados y no está con estenosis aórtica. Y por eso acá el índice... Por eso acá le indexás el área de la válvula para la superficie corporal y te dan, las dos te dan iguales, aunque sean distintos los valores absolutos. ¿Entienden? Bueno, ¿soy claro hasta ahí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, el paciente debemos rápidamente hacer una evaluación si tiene gasto cardíaco alto o bajo. Bueno, esta definición nos permite aproximarnos al diagnóstico y ya indicar una conducta terapéutica. Hipotenso y con signo de hipersimpaticotonía. Hipotenso y con signo de hipersimpaticotonía. Frío, pálido, sudoroso, con pulso fino, pulso filiforme, relleno venoso ausente, independiente de grado de hipovolemia, perdón. No va a molestar más, disculpen. Bueno, entonces, si está hipotenso y con signo de hipersimpaticotonía, es decir, pálido, frío, sudoroso, con pulso filiforme, relleno venoso ausente, taquicárdico con disminución de la presión diferencial, es decir, se acerca a la sistólica y la diastólica, ¿no? Cursa con gasto cardíaco bajo, ¿no? En el ecocardiograma te dijimos que lo que podíamos ver, ¿no es cierto? Gasto cardíaco bajo, volumen minuto disminuido, fundamentalmente, ¿no? O gasto cardíaco disminuido. Tiene, desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? La saturación venosa de oxígeno, ¿no? Baja por debajo del 65%. Tiene una baja disponibilidad de oxígeno, y tiene un índice de extracción periférica que es alto. Cuando el índice de extracción periférica de oxígeno es alto, baja la saturación venosa y la diferencia arterio-venosa de oxígeno está aumentada, ¿no? También entonces tenemos un volumen minuto disminuido, ¿no? O gasto cardíaco bajo, saturación venosa de oxígeno por debajo del 65%, normalmente estamos alrededor del 70%, la disponibilidad de oxígeno es baja y el índice de extracción periférica es alto, ¿no? ¿Tiene esto? Fundamentalmente, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún problema miocárdico, de algún problema de volumen, ¿sí? Hipotensión leve, ¿no? Hipotensión leve o severa, bueno, acá tiene taquicardia, aumento de la presión del pulso, ¿no? La presión media y diastólica es tan baja, la temperatura de la piel puede ser normal y puede estar el tronco caliente, en particular si hay fiebre, ¿no? Hipotensión leve, levemente hipotenso, y tiene habitualmente el gasto cardíaco alto, ¿no? Estos son los estadios iniciales del shock séptico, fundamentalmente, o distributivo. Estas tienen gasto cardíaco más alto, ¿no? En el ecocardiograma se ve el índice cardíaco, o sea, un volumen minuto elevado, y el índice cardíaco por arriba de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. La saturación venosa, fíjense ustedes, está por arriba del 65 o del 70%,
La disponibilidad de oxígeno es alta, ¿no? El consumo de oxígeno es bajo, ¿no? Acá el consumo de oxígeno es bajo, y el índice de extracción periférica es baja, ¿no? Este es consumo de oxígeno bajo y el índice de extracción alto. Consumo de oxígeno bajo e índice de extracción baja. Sí, este índice de extracción es alto, es bajo, por eso es que la saturación venosa está por arriba del 70%. Estos son los famosos shock con disponibilidad de oxígeno normal y con índice cardíaco por arriba de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Acá está el shock anafiláctico y el shock séptico, fundamentalmente, los dos distributivos. Esquema de tratamiento, vamos, los esquemas, y después al final vamos a desarrollar cada uno de ellos. Esquema es lo que nosotros rápidamente tenemos que hacer. En el shock hipovolémico, pronta reposición de volumen, ¿no? Es decir, lo que deberíamos hacer para reponer volumen en alguien que está hipovolémico es tener 2 buenas vías venosas, por lo menos de grueso calibre. ¿Está? Drogas vasopresoras, los vasopresores siempre son transitorios en cualquier circunstancia. Acuérdense ustedes, la evaluación y tratamiento de la causa de la hipovolemia, si está sangrando, dónde está sangrando, ¿no? ¿Por qué sangra? ¿No? Y tratar de producir una hemostasia y reposición de volumen. Y vamos a ver más adelante qué le pasamos, ¿no? Sangre, soluciones cristaloides, coloides, ¿no? Y manejo hipotensivo, es decir, este es un concepto relativamente nuevo en los casos de politraumatismo, en las personas que tienen trauma abdominal cerrado, el médico, el emergentólogo o el intensivista, ¿no? Lo que hace es no mejorarle la presión arterial, no ponerle en valores tensionales adecuados, porque con esa tensión arterial, por ejemplo, de 100, tiene algún vaso, algún capilar, alguna arteria chiquita, y pierde más sangre. Entonces lo que lo hace con la hipotensión controlada, se llama ese manejo hipotensivo, hipotensión controlada, lo que hace es que la persona, que el siniestrado, que el paciente pierda menos sangre, ¿no? Entonces busca como objetivo tensiones de 70, 80, tensiones arteriales históricas como máximo, ¿no? Hasta corregir la causa, ¿no? Esto se hace en la emergencia, viene el cirujano y el anestesista le decimos que debe seguir con hipotensión controlada hasta que el cirujano clampee el vaso de sangre. Cuando clampea, comenzamos la reanimación con otro objetivo. Entonces, choque hipovolémico, bueno, fíjense ustedes, acá esto es clase 1, la clasificación de shock hipovolémico de acuerdo al volumen de sangre que se pierde, ¿no? El volumen de sangre que perdió, ¿no? Y cómo están los hallazgos semiológicos y algunos de laboratorio. Por ejemplo, en el shock clase 1 pierde menos de 750 mililitros, esto es una persona que es donante de sangre, por ejemplo, que puede no estar en shock, ¿no? 750 mililitros, ¿no? Pérdida de sangre menos del 15%, el pulso menos de 100, la presión arterial está normal, presión del pulso normal, frecuencia respiratoria, no hay mucho cambio, la diuresis más de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora, y puede tener ansiedad si es un trauma. Pero fíjense ustedes, la clase 2 ya cambia el porcentaje de volumen. Fíjense ustedes, el pulso, ¿no? Perdió 750.500, ya está con una frecuencia cardíaca más de 100, pero la presión sigue normal, ¿no? Acá podemos encontrar hipotensión ortostática, la presión del pulso está disminuida, la frecuencia respiratoria aumenta un poco más, la diuresis de 20 a 30 comenzó a disminuir. Ya esto podemos hablar que perdió 1500, y de acuerdo a la velocidad con la que se pierde, el cuadro que está en el paciente. En cuanto a la conciencia, moderado o ansioso. En el clase 3, fíjense ustedes, está confuso o ansioso, pero la pérdida de volumen es de 1500 a 2000, por supuesto casi el 40% de la volemia. La frecuencia cardíaca está en 120 por minuto, la presión arterial acá sí está baja,
la presión del pulso disminuida, la frecuencia respiratoria ya está entre 30 y 40, fíjense ustedes, está bien taquipneico, la diuresis por debajo de 0,5 mililitros por kilo, ¿no? Y este es el típico, estos dos encuadrarían dentro de lo que se llama pre-shock y esto, estado de shock, ¿no? Y después de la reanimación, la disfunción multiorgánica, pierde más de 2.000 mililitros, se pierde alrededor del más del 40% de la volemia, la frecuencia cardíaca está por arriba de 140 por minuto, la presión del pulso está disminuida, la presión arterial también, ¿no? La frecuencia respiratoria por arriba de 35 por minuto siempre, la diuresis, hay oliguria o oligoanuria, ¿no? Y está confuso. Esto es para tener una idea, le encontramos con 140 frecuencia cardíaca, 35 frecuencia respiratoria, pálido, sudoroso, con relleno capilar de más de 2 segundos, y este perdió más o menos 2.000 mililitros, como mínimo, y ya tenemos que comenzar a reanimar con esa idea, digamos, ¿sí? Disculpe, una consulta. Con respecto a la clase 3, Sí. ¿hay algún ejemplo en especial que podría presentar esa pérdida, ese volumen? ¿O a partir del 3 y 4 ya tendríamos que estar pensando en una falla multiorgánica? Mirá, lástima que ustedes no tienen prácticos presenciales, porque en estas últimas 2 semanas tuvimos 2 pacientes que ustedes hubieran visto espectacularmente, la clase 3 y clase 4 de shock. Herida de arma blanca, uno todavía está internado, creo, chiquito, 24 años, herida de arma blanca, con hemoleumotora, y en herida de arma blanca en el tórax, penetrante y perforante, y en el hipocondrio derecho, y le abrió el hígado en 2. Así que ese pacientito tuvo clase 3 o 4 de shock, digamos, llegó en este estadio, ¿no? Llega al hospital más o menos así, y a los 10 minutitos mientras le hacían todo, llega a este estadio con trastorno de la conciencia. Y por supuesto que hay que resolver todo, intervención quirúrgica, hemostasia hepática, sutura del hígado, colocación de tubo en tórax, drenaje del hemotórax y del neumotórax, y se ve esto, digamos. Y un politrauma, trauma abdominal cerrado, ruptura esplénica, una disección de una ruptura de aorta, por ejemplo, o de grandes vasos, trauma, eso se ve, ¿no? Bueno, shock hipovolémico, ¿no? Ya vimos los estadios del shock y vimos qué es lo que tenemos que hacer. También el esquema terapéutico del shock cardiogénico, bueno, mantener una adecuada presión de perfusión coronaria debería ser nuestro objetivo, optimizar la precarga ventricular, ¿no? Optimizar la precarga. Fíjense ustedes, ¿qué harían ustedes para optimizar la precarga ventricular? ¿Nitroglicerina puede ser o no? Bueno, pero nitroglicerina ¿para qué? Para aumentar el retorno y así mejorar la precarga. No, serían betabloqueantes. ¿Qué? Betabloqueantes. Optimiza la precarga al aumentar la Betabloqueante. Miren, optimizar la precarga. ¿Qué quiere decir optimizar la precarga? A ver, ¿quién me explica qué significa la palabra optimizar? ¿Qué significa optimizar? Mejorar. ¿Eh? ¿Qué? Mejorar. ¿Y qué significa mejorar? Explícame qué es mejorar. Llevar a valores normales la precarga, doctor. ¿De qué? Llevar a valores normales la precarga. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando llega a un volumen efectivo de carga, de precarga, digamos. Cuando está anormal. Cuando está anormal, llevar a volúmenes, a precargas normales. ¿Y cuándo está anormal? ¿Quién me explica cuándo está anormal? ¿No sería cuando todo ese líquido se va... Anormal es cuando está muy alta o muy baja. ¿Queda claro, no? Optimizar significa, si está baja, subirle, y si está alta, bajarle. ¿Queda claro, no? Sí, doctor. Ah, bueno, eso es lo que me tienen que decir, porque si no, como que parece que no entienden lo que significa. Optimizar ni es subir ni es bajar. Optimizar es
llevarle a un valor fisiológico, ¿sí? Si está alta, bajarle, si está baja, subirle. Por ejemplo, le mido la PVC y tiene una PVC baja, ¿qué tengo que hacer? Pasarle líquido. Y lo allí. ¿Y por qué en el shock cardiogénico le pasa el líquido? Y porque tiene una PVC baja, ¿y qué tengo que hacer? Optimizar la precarga. Y si tiene la PVC alta, que debería ser lo que pasa siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajarle. Y ahí sí le doy la nitroglicerina. ¿Queda claro? Entonces, optimizar la precarga significa optimizar la precarga. ¿Queda claro? Pero tienes que saber qué significa optimizar, porque si no, viste que le ponemos nitroglicerina, sí, casi siempre sí, porque en el cardiogénico uno asume, pero a veces está baja. Entonces, optimizar la precarga, disminuir la poscarga ventricular. Fíjense ustedes que acá pongo optimizar la precarga. Y acá pongo disminuir la poscarga. ¿No? Disminuir la poscarga o la resistencia periférica. Si estoy hipotenso y en shock, ¿cómo voy a disminuir? Esa es la pregunta. ¿Y por qué voy a disminuir? ¿Por qué les parece a ustedes que yo debo disminuir la poscarga? Para mejorar el volumen minuto cardíaco. Para mejorar el volumen minuto o volumen sistólico, eso, ¿no? Bueno, y por supuesto que debo tratar si hay problemas de ritmo, ¿no? Las taquiarritmias o las bradiarritmias o los bloqueos, en el caso de que los tenga. Este es un esquemita, por ejemplo, tiene más de 200 de frecuencia cardíaca y está chocado, y en edema de pulmón. ¿Cómo trato a ese edema de pulmón por taquiarritmia y además está en shock cardiogénico? Y tratándole el ritmo, cardiovertiéndole. ¿Te estoy siendo claro acá? Bueno, si son síndromes coronarios agudos, hay que recuperar la masa miocárdica comprometida en su función, ¿no? Pero aún viable, es decir, si estamos en etapa de poder rescatar miocardio viable, procurar lo antes posible la revascularización instrumental o quirúrgica, manteniendo una adecuada presión de perfusión coronaria con disminución de la demanda sistémica de oxígeno. Tratar de disminuir también la demanda sistémica de oxígeno durante y después de los procedimientos antedichos, es decir, de la PTCA, digamos, de la angioplastía. Bueno, y a veces hay shocks que son causados por drogas depresoras del miocardio, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que le podemos un betabloqueante en la etapa descompensada, o antagonistas cálcicos, ¿no? Verapamil o diltiazem, que deprimen la contractilidad. Bueno, obviamente que si tenemos eso hay que suspender. Esquema terapéutico del shock séptico. Fluido, enérgico y como paso inicial. Eso de vuelta a optimización de la precarga. Porque si aparece todo, el organismo se dispara todo un mecanismo inflamatorio con drogas vasodilatadoras, ¿no? O vasoplégica, y se produce una dilatación de todo el lecho capilar. ¿Qué va a pasar? Y el volumen intraarterial queda como bajo, ¿no? Entonces se comporta como hipovolémico inicialmente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Optimizar la precarga. Reanimación con líquido hasta tener una PVC de 8 centímetros de agua. O si tenemos un catéter en la arteria pulmonar midiendo una presión capilar pulmonar de 10-12 milímetros de mercurio. Después, si a pesar de esto no se logra una estabilización o mejorar la PA y la perfusión, vasopresores, norepinefrina o dopamina, ¿no? O adrenalina. Noradrenalina, norepi, dopa o adrenalina. Estos son vasopresores. Inotrópicos, la dobutamina, ¿no? Y por supuesto que antibióticos en forma adecuada para siempre cuando se hace el diagnóstico de sepsis severa o de infección grave o de shock séptico, dentro de la primera hora un esquema antibiótico adecuado y a buena dosis, ¿no? Siempre es empírico y orientado. Y si se puede drenar o hay algo para drenar, por ejemplo, una peritonitis fecal, por ejemplo, un absceso en algún... Hay tratamiento quirúrgico para drenaje de focos infecciosos. Doctor, una consulta con respecto a la antibiótico-terapia. ¿Hay alguno con el cual empezar empíricamente? ¿De acuerdo al foco? ¿De acuerdo al foco? ¿De acuerdo al foco infeccioso?
A ver, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? ¿Cuáles son los focos infecciosos más frecuentes? Respiratorios, digestivos. Respiratorio, la neumonía. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en la neumonía? Estreptococo. Y está institucionalizado si tiene enfermedad respiratoria crónica o si es un paciente ambulatorio de la calle. Los tres tienen gérmenes distintos. Entonces, si es un paciente que vive en un asilo y encima tiene un EPOC y viene con una neumonía y está séptico. ¿Cuál es el germen más frecuente? Súper, para si no sabes las cosas que tiene todas las hamburguesas de lo que se te ocurra, las pizzas esas, viste, de zanahoria, curry o de lenteja y no sé, que son como entonces, ¿qué antibiótico le vamos a poner? Una bolsa de esto. Algo que cubra el neófilo. El micrófono. Que no tiene harina, está hecho de semillas. Leandro, tu micrófono. Leandro se fue a dormir la siesta y me dejó el micrófono abierto. Bien, Leandro, apagaste tu micrófono. Bueno, esa fue la mamá de Leandro que vino y apagó. Bueno, queda claro el esquema antibiótico y si pienso que tiene la chance porque está institucionalizado de tener también un SAMR, ¿no? Un Staphylococcus meticillin resistente, entonces le pongo Albacubra pseudomonas y el estáfilo. ¿No es cierto? Y no hay un esquema de antibiótico para el shock séptico. Hay un esquema de antibiótico para el foco infeccioso que desencadena el shock séptico. ¿Queda claro? Porque no es que tiene shock séptico. ¿Y dónde está el foco? Debería tener un foco respiratorio, dijimos el otro, abdominal, ¿no? Una peritonitis fecal. ¿Y qué vamos a cubrir ahí? Y vamos a cubrir anaerobio y gram negativo. ¿Vieron? ¿Y cómo se cubre anaerobio y gram negativo? Ya tienen que saber eso. Y después podemos cubrir el enterococo también, o sea, entero, anaerobio y gram negativo. Y si el foco, de acuerdo al foco, doctor, pero yo leí en el consenso de sepsis de la SADI que dice que existe una sepsis con foco no evidente. Ellos me complican la vida. Sepsis con foco no evidente, ¿listo? Normalmente lo que uno tiene son focos que uno puede saber dónde están, pero si uno no sabe dónde están, bueno, ahí que hay que cubrir, y hay que cubrir el estáfilo, hay que cubrir el gram negativo, tenemos que cubrir todos los gérmenes con dosis alta, ¿no? ¿Fui claro o no? ¿O le empeoré más todavía? ¿Entendió? Sí, profe. ¿Entendió? Bueno, por suerte. Entonces, estamos hablando del esquema de tratamiento con fluidos, vasopresores, inotrópicos, antibióticos, ¿no? Precoz siempre dentro de la primera hora, por cada hora en que retardamos el inicio del esquema antibiótico adecuado en un paciente con una sepsis severa, no existe más la sepsis severa. En paciente con séptico, aumenta la mortalidad cerca del 20%, 17 a 20%. Bueno, y drenaje del foco séptico precoz. Shock anafiláctico. Fíjense ustedes que cuando le ponemos tratamiento del shock anafiláctico y todo le ponen primero dexametasona. ¿Qué hace la dexametasona en el shock anafiláctico? Nada, no hace. Bueno, porque las personas se mueren porque no tienen la vía aérea permeable. La dexametasona actúa dentro de 4 o 6 horas recién. Bueno, entonces, recordar que el shock anafiláctico se puede revertir rápidamente con el tratamiento, a veces persiste, ¿no?, el estado de shock, o a veces mejora y después aparece de vuelta. Entonces siempre hay que monitorearlo por un periodo donde estemos seguros de que se estabilizó, digamos. Entonces, hay que tener una vía aérea permeable, permeabilizar la vía aérea, fluido, fíjense ustedes, ¿no? Y adrenalina. Acá es la adrenalina, ¿no? Inhibe la liberación de mediadores, produce broncodilatación y, bueno, y además es vasopresor, ¿no?
podemos utilizar dentro de los vasopresores adrenalina o norepi si existe el estado de shock, ¿no? La adrenalina inicialmente por lo de la vía aérea y la obstrucción bronquial. Bueno, y el tratamiento secundario que viene después, corticoide y antihistamínico. Esto es el esquema. Después vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. ¿Cómo monitoreamos al paciente en shock? Monitoreo clínico, hemodinámico, que puede ser no invasivo o invasivo. El no invasivo es la tensión arterial, frecuencia cardíaca, eso es lo que y de lo invasivo, lo que más frecuentemente monitoreamos es la presión venosa central, ¿no? Y bueno, y después metabolismo del oxígeno, que podemos monitorear la disponibilidad de oxígeno, el consumo de oxígeno y el índice de extracción periférica de oxígeno, ¿no? Y podemos en algunas circunstancias monitorear la perfusión regional y tisular. Bueno, la disponibilidad de oxígeno es esto, índice cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Contenido arterial de oxígeno 1.39 por saturación más hemoglobina, no, por hemoglobina más PaO2 por 0.003. ¿No? Este es el consumo de oxígeno, que es el índice cardíaco, ¿no? Por diferencia arteriovenosa de oxígeno. El contenido arterial y contenido de oxígeno sangre venosa mixta. El índice de extracción es consumo de oxígeno sobre disponibilidad de oxígeno. Estas son variables fisiológicas, en cualquier libro de fisiología van a encontrar. Bueno, también desde el punto de vista del monitoreo, nosotros, monitoreo clínico, presión arterial, presión venosa central, presión de perfusión, bueno, el monitoreo electrocardiográfico siempre, la gasometría, saturación de la hemoglobina, oximetría de pulso. Bueno, el paciente que está en shock hipotenso y con pobre relleno capilar, habitualmente hay errores, digamos, en la oximetría de pulso. Por eso siempre tenemos que tratar de mantenerle bien perfundido, por lo menos el lecho unguial donde vamos a monitorear, ¿sí? Y con presiones sistólicas por debajo de 70 milímetros de mercurio, habitualmente el oxímetro de pulso no censa, porque acuérdense que él censa por un método que se llama pleptismográfico, que es el cambio de volumen de acuerdo al pequeño volumen de sangre que pasa por los capilares, es decir, censa por pleptismografía. Y si no, si tiene menos de 70, prácticamente no censa el cambio de presión de pulso. Bueno, diuresis y balance hídrico, diuresis horaria y balance hídrico, la radiografía de tórax en una circunstancia, el ácido láctico, ¿no? El pH intragástrico y la capnografía sublingual, en algunos lugares miden, bueno, el ecocardiograma para ver la evolución de los índices cardíacos y volumen sistólico. Bueno, la presión arterial sistémica se monitorea de forma invasiva cuando hay hipotensión arterial severa y requerimiento de vasopresores. En pacientes ventilados hay variación de la presión de pulso, ¿no? Y variación de la presión arterial sistólica. Bueno, estos se correlacionan mejor con la presión capilar pulmonar y el valor del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Acuérdense que cuando hay asistencia, cuando le colocamos asistencia respiratoria mecánica a un paciente, las presiones intratorácicas cambian, ¿no? Normalmente la presión en las dos capas de la pleura es negativa, ¿no? Y se ejerce más presión negativa cuando el diafragma se contrae. Entonces las presiones, la presión capilar pulmonar y la presión y los volúmenes de fin de sístole y de diástole son fiables para tomar conclusiones. Cuando le ponemos un respirador, las presiones intrapulmonares e intrapleurales cambian, ¿no? Se hacen más bien tirando a positiva que a negativa, porque estamos dando presión dentro de la vía aérea, cosa que antes no tiene una presión en la vía aérea. Entonces la presión capilar pulmonar puede variar y es menos fidedigna, lo mismo que el volumen, ¿no? Porque las presiones intratorácicas cambian, también los volúmenes intracardíacos cambian. Y si encima nosotros le ponemos asistencia respiratoria mecánica y presión positiva durante la expiración, es peor todavía el cambio de volumen. Y la gasometría, bueno, el pH, el carbonato, la saturación arterial de oxígeno, o capilar de oxígeno, la saturación de sangre venosa mixta, ¿no? Y la PCO2. El gradiente venoarterial de oxígeno, ¿no? Aumento del gradiente refleja bajo flujo sanguíneo. El gradiente venoarterial de CO2
el aumento refleja bajo flujo, ¿no? El uso de la CO2 aspirada, ¿no? En condiciones basales podría sustituir al gradiente de CO2. Bueno, desde el punto de vista de los otros monitoreos, por ahí como causa, la radiografía, fíjense ustedes, en unión con desviación de la vía aérea hacia el otro lado, en el motor hipertensivo. Esto va a producir un shock obstructivo, ¿no? Shock obstructivo con baja disponibilidad de oxígeno, con índice cardíaco disminuido, con índice de extracción periférica elevado, con saturación de oxígeno en sangre venosa mixta disminuida, ¿sí? Resistencia periférica aumentada. Puede ser que no tenga grandes hallazgos o un infiltrado que parece una neumonía, o si no, una cardiomegalia, otro tipo de shock. El eco, con el eco transtorácico, que es lo que nosotros vemos, el tamaño de las cavidades, contractilidad de las cámaras, si hay o no masas intracavitarias, si hay shunt o shunt fundamentalmente, la función de las válvulas, bueno, si tiene válvula protésica y si tiene una ocupación pericárdica, por supuesto shock obstructivo, ¿no? Para que solicitamos en los estados de shock, ¿no? El eco transesofágico, bueno, para la valoración de la motilidad regional, la válvula mitral fundamentalmente, y para ver si hay derrame también, signo de taponamiento, y después para ver algo de la aorta, patologías valvulares, embolias pulmonares, endocarditis, masas intracardíacas o shunt. ¿Cómo monitoreo las variables hemodinámica y clínica? Bueno, lo habíamos visto, tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, volumen urinario, ritmo de diuresis, balance hídrico, relleno capilar, sensorio, el lactato, el ácido base, disponibilidad y consumo de oxígeno, oximetría de pulso, extracción periférica, pH intramucoso o gástrico, son las variables que se pueden medir, digamos, desde el punto de vista del monitoreo. Bueno, acá vamos a comenzar. Todo lo que vimos antes era un esquema de tratamiento para que se vayan haciendo una idea de cómo manejar. Vamos a ir a comenzar a desarrollar cada uno de ellos y le pido que si hay algo en lo que no soy claro, interrumpan y pregunten. Así no me aburro tanto. Cuando me preguntan, es como que me estimulan a otra a pensar en algo. Si no, ni pienso. Bueno, el shock hipovolémico entonces, ¿no? ¿Por qué una persona puede entrar en shock hipovolémico? Bueno, porque pierde sangre, ¿no? Externa, se producen desangrados detectables, si lo vemos, o sangrado interno, nuestra hemorragia no constatable a simple vista, por pérdida de plasma, es decir, puede ser hemorragia digestiva que no se manifieste, puede ser o hacia una cavidad, hacia el tórax o hacia el peritoneo, o en el retroperitoneo, no se ven, ¿no? Los traumas de pelvis, por ejemplo, las caídas del paciente cuando cae sobre su dorso, sobre la pelvis, de más de 3 metros, tienen lo que se llama fractura libro abierto, entonces la pelvis se abre y después se vuelve a acomodar. Esas fracturas hacen sangrado peri y parafracturario, puede llegar a perder hasta 5 litros o más de sangre y no se ve porque no cae por ningún lado, se va por el retroperitoneo, todo despegando la fascia, digamos, y es mucha la sangre que pierde. Entonces a esa persona le tenemos que pensar que va a entrar en shock, pensar que va a sangrar mucho y que no se va a ver, y comenzar a monitorearle y a reponerle rápidamente antes de que entre en shock. Bueno, entonces, puede perder por hemorragia externa o interna, hemorragia no constatable a simple vista, por pérdida de plasma, se producen pacientes grandes quemados, ¿no? Pierden mucho volumen de plasma, por falta de aporte adecuado de agua y sal, ¿no? Por pérdida excesiva de agua y sal, por rápida formación de un tercer espacio, bueno, se produce cuando, ¿no? En algún lugar del organismo, ¿no? Se concentra en pocos minutos una cantidad importante de líquido. Por ejemplo, los ilios, ¿no? Cuando se detiene el tránsito intestinal, dentro de la luz intestinal puede aumentar la cantidad de líquido en 3 cuadras. Acuérdense ustedes, ¿ustedes se acuerdan en fisiología cuál es el volumen por día de secreción de saliva? El 1 litro 200.
¿Puede ser? ¿Un litro, litro y medio, profesor? 1 litro, 200, un litro y medio. 1200, 1500. La producción de líquido en el estómago, la producción de bilis, la producción de secreción exógena del páncreas y la de líquidos intestinales son, en 24 horas, son más de 8 litros. Y cuando el intestino deja de funcionar, tampoco se reabsorbe lo que se produce. O sea que, y encima a veces se tiene vómito, o sea que se puede perder rápidamente en la luz intestinal, se puede perder alrededor de 8 litros de líquido, y eso es mucho, y puede llegar a producir shock por un tercer espacio aumentado, y encima con hipovolemia. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones del shock hipovolémico? Bueno, luego de la reanimación exitosa del shock, ¿no?, hipovolémico, ¿no?, el óbito puede ocurrir como consecuencia de necrosis tubular aguda, o sea, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada o accidente cerebrovascular. O también, acá lo que me faltó es disfunción multiorgánica, ¿no? Independientemente de la reanimación, después comienza a fallar el riñón, a tener CID, disfunción hepática, insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, el tratamiento de pacientes con shock hipovolémico se tendrá en cuenta lo siguiente: se colocará de 2 a 3 vías, de las cuales se intentará, bueno, por lo menos que una de las vías sea una vía venosa central. La vía central permite medir la PVC, que es lo que nosotros vamos a buscar como parámetro de la macrohemodinámica, si se quiere, ¿no? Que en el shock hipovolémico siempre está muy baja. Lo normal de la PVC es de 8 a 10 centímetros de agua. Así ya tenemos y este es nuestro objetivo, llevar una PVC de más de 5 centímetros de agua, por lo menos, durante la reanimación. Si el paciente pierde sangre, lo fundamental es reponerle sangre, ¿no? Se debe pasar sangre entera. Si pierde sangre, pasar sangre entera. Y acuérdense, de acuerdo a la cantidad de unidades, si pasamos más de 4 unidades, por cada 4 unidades de sangre entera que se administra, hay que administrar una ampolla de gluconato de calcio, ¿no?, para evitar la hipocalcemia y producir trastorno de coagulación. ¿Sí? La hipocalcemia va a sangrar más fácil, no coagula la sangre, y entonces por cada 4 unidades pasar una ampolla de gluconato de calcio. Ojo, bueno, cuando pasamos gluconato de calcio, que tenemos que diluir y pasar en forma muy lenta, porque eso también puede, y no mezclar con el cloruro de potasio. Si se trata de un quemado que pierde plasma, ¿sí? Doctor, una bolsa de sangre aumenta 3 o 4% del hematocrito del paciente. Más o menos de 3 a 4%. 4% de lo que nosotros solemos interpretar siempre, ¿no? Bueno, si se trata de un quemado, los quemados pierden plasma de mucho volumen, ¿no? Por las lesiones se lo puede expandir también con plasma, ¿sí? El plasma es un expansor plasmático. Bueno, en forma inmediata, previo a la sangre, se pueden usar expansores que pueden ser cristaloides o coloides. Cristaloides, la solución fisiológica, o el Ringer lactato. Bueno, como cristaloides se usa solución fisiológica o fisiológica enriquecida con mayor cantidad de sodio. Esto prácticamente en los últimos años no se utiliza más. La solución fisiológica normal, la 0,9, tiene un 70 miliquivalentes por frasco, esto ustedes deben saber, ¿no? También se usan mucho como expansores en Argentina el Dextramo 40 o el 70. La albúmina se puede usar, pero se usa poco porque es muy elevado. Bueno, tenemos en la actualidad los famosos, la gelatina, el gelifundina, eso que suele andar bien cuando se pasa en los shock hipovolémicos. En la reanimación, entonces, el primer tratamiento a realizar mientras se realiza el ejercicio diagnóstico se debe colocar buena vía, debe ser mayor diámetro posible, con una longitud que no exceda los 15 centímetros, porque si no ejerce mucha resistencia al paso del fluido. Bueno, para permitir el paso de grandes volúmenes en poco tiempo, todos los pacientes en shock deben recibir una prueba inicial de líquido endovenoso. Todos los pacientes en shock deben recibir una prueba inicial de líquido endovenoso, es decir, si no podemos medir la presión venosa central, ¿no?, siempre y tratar de pasarle un determinado volumen, ya vamos a ver qué volumen,
La cantidad de líquido necesaria es imprevisible, se debe guiar por los cambios en los parámetros clínicos, tensión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis, y si tenemos presión venosa central es clave. Inmediatamente hay cambios en la presión venosa central cuando no falta más líquido, ¿no? En general se administran crístalos, es decir, en todos los pacientes en shock, buenas vías, una, si es posible, 2 o 3, una de ellas es mejor que sea una vía venosa central para medir la PVC. Si la PVC está por debajo de 5 centímetros de agua o siempre está muy baja, hacer pruebas con resto de líquido en todos los pacientes en shock en forma inicial, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, esto es importante. La PVC sirve para monitorear la expansión, es decir, la respuesta a la expansión y el estado de volumen, ¿no? La expansión que se realiza con volúmenes de acuerdo al paciente y a la severidad del shock, pueden ser de 100, 200, 500 mililitros en un tiempo que va de 10 minutos hasta 1 hora, es decir, en menos de 1 hora. Si luego, y esto es clave, si luego de esto la PVC aumenta no más de 2 centímetros de agua, después de haberle pasado 500 o 200 mililitros, la PVC aumenta no más de 2 centímetros de agua, hay poco riesgo de sobrecarga hídrica, ¿no? Y la expansión debe continuar hasta alcanzar parámetros de normovolemia. ¿Cuáles son los parámetros de normovolemia? Con la PVC por arriba de 8 y por debajo de 15. ¿No? La meta es normalizar el llenado ventricular. ¿Qué estamos haciendo acá? Optimizando la precarga. ¿Se acuerdan cuando decíamos optimizar la precarga? Esto es lo que estamos haciendo. Y si estaba muy alta, le ponemos nitroglicerina. Bueno, entonces, la meta es normalizar el llenado ventricular aumentando el volumen de fil de diástole del ventrículo izquierdo. La PVC se usa para estimar la presión del llenado ventricular derecho. Y bueno, ya vimos. O sea que esto es lo que tenemos que hacer fundamental. Los pacientes con hemorragia activa o anemia significativa deben recibir hemoderivado. Los individuos jóvenes suelen tolerar hematocritos de 20 a 25, pero pacientes ancianos tenemos que llevarle hematocritos por arriba de 30 y por debajo de 33, es decir, 30 y 33, ¿no? ¿Por qué? Y porque por debajo de esto la disponibilidad y el transporte de oxígeno es muy baja. Entonces, para adecuar el transporte de oxígeno tenemos que llevarle a los pacientes ancianos por arriba de esto. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Bueno, oxigenoterapia. Desde el inicio en todos los pacientes con shock, colocar oxígeno con concentraciones altas hasta conocer el valor de la PO2, que debe estar por arriba de 60 milímetros de mercurio. Por supuesto, habíamos hablado inclusive que la saturación tiene que estar como objetivo por arriba del 95%, ¿no? Siendo necesaria muchas veces la intubación orotraqueal y la conexión a la asistencia respiratoria mecánica. Acuérdense, oxigenoterapia siempre. Drogas inotrópicas y vasoactivas, ¿no? Vasoconstrictoras. Doctor, ¿sí o sí oxígeno siempre o solamente cuando está desaturado? Sí o sí oxígeno. Okay. Sí o sí oxígeno siempre. ¿No? Paciente en shock dijimos que tiene un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, así que cuanto más le demos, por lo menos en la reanimación inicial, seguro, hasta que se estabilice. Bueno, ¿cuándo le iniciamos droga vasoactiva a un paciente con shock hipovolémico que estamos intentando llegar a una PVC de 8 y le pasamos fisiológico cada 500 menos de 1 hora, le medimos la PVC y no aumenta? Bueno, seguimos pasando líquido. Ahora, si le pasamos 500, 1500, por ahí le medimos la PVC está en 8, no seguir reanimando, no seguir expandiendo, porque estamos ahí optimizamos la precarga. Entonces, si en 15 a 20 minutos de expansión enérgica no se logra compensar, el paciente debe recurrir a uso de droga vasoactiva, ¿no? Para mejorar la TEA. Ojo con la tensión arterial, sobre todo en los pacientes politraumatizados que tienen un sangrado activo. A esto hay que ponerse como objetivo una hipotensión controlada. Bueno, las drogas vasoactivas que utilizamos son dopamina. La dopamina tiene varios efectos de acuerdo a la dosis, ¿no? que le estamos dando, de 1 a 5, de 5 a 15 y más de 15 microgramos kilominutos. De 1 a 5 fundamentalmente produce disminución de la tensión arterial por vasodilatación. De 5 a 15 es inotrópica, aumenta, estimula el receptor beta 1, ¿no? Cardíaco, aumentando la contractilidad, o sea, inotrópica, y por arriba de 15 es vasoactiva, estimulando los receptores alfa.
Así es como se hace, esto no les voy a explicar mucho, si quieren después un día discutimos. Dobutamina. La dobutamina es un inotrópico, las dosis son de 2.5 a 15 microgramos kilo minuto, se comienza con una dosis más baja siempre, ¿no? Así es como se prepara. Norepinefrina, la dosis eficaz, fíjense ustedes, de 0,7 a 210 microgramos por minuto, ¿no? Se añade, bueno, esto es como se comienza, de 2 a 4 gramos minuto y se va aumentando. Shock anafiláctico. Bueno, en el shock anafiláctico, ya vimos, buscamos alguien que le picó una avispa o que sabía que era alérgico o recibió algún medicamento en la guardia y de pronto comienza con excitación, dificultad respiratoria, estridor laringio, vasodilatación, vasoplejía, ¿no? Excitación y trastorno de la conciencia a veces, ¿no? Entonces, el shock anafiláctico, el manejo de la vía aérea es prioritario, ¿no? Se debe administrar oxígeno al 100%, puede ser necesaria la intubación orotraqueal. En caso de no poder intubar por edema laringio se realiza criscostomía, ¿no? Así que, fíjense ustedes, mantener una vía aérea y vigilar la vía aérea porque el manejo de la vía aérea es prioritario en el shock anafiláctico. Bueno, la segunda, lo primero, y oxigenoterapia y vía aérea. Lo segundo, la adrenalina, ¿no? O epinefrina, es el pilar del tratamiento. Bueno, se debe administrar de inmediato, la dosis inicial es 0,3 a 0,5 miligramos, ¿no? 0,3 a 0,5 mililitros de una solución de una vez, una ampolla de adrenalina en 10 centímetros, una jeringa de 10 mililitros, le hacemos 3 mililitros. Así le decimos 3 o 4 mililitros. Y ahí lo vamos repitiendo, se puede repetir cada 20 minutos si es necesario, pero vamos vigilando, mejora la TA, no mejora, bueno, lo vamos vigilando, ¿no? Se puede repetir cada 20 minutos si es necesario. Los pacientes con compromiso respiratorio importante o hipotensión pueden recibir adrenalina por vía endovenosa, ¿está? Por vía yugular interna o femoral, 3 a 5 mililitros, una solución 1 en 10.000, ¿no? Con un monitoreo cardiológico estricto. Se administra 0,1 mililitro, o sea, 0,1 miligramos en una solución de 1 en 1000, diluido en 10 centímetros de solución fisiológica, se extenderá. Bueno, esto es la forma en la que se hace, digamos. Habitualmente esto ya es más del manejo del intensivista o de la emergencia. Está descrito cómo se hace, pero la primera es diluir una ampolla en 10, hacerle 3 mililitros, 3 o 4 mililitros, de acuerdo a cómo está. Vemos si mejora o no, por supuesto al lado del paciente, porque puede mejorar y a los 5 o 10 minutos o 15 comenzar de vuelta, repetimos entre los 15 y 20 minutos otra dosis y repetimos, y después si sigue hipotenso y no logramos mejorar, adrenalina por vía endovenosa o una solución de 1 en 10.000, es decir, en vez de poner en 10 mililitros, ponemos en 100 mililitros y le vamos infundiendo y monitoreamos la tensión arterial, ¿no? Y la respuesta. ¿Quedó claro hasta acá? Vía aérea y oxigenoterapia, adrenalina, ¿no? Tercer paso en el tratamiento del shock anafiláctico, expansión con volúmenes líquido endovenoso, se administra un bolo de 500 mil, ¿no? De cristaloides, seguido por una infusión ajustada a la tensión arterial y al ritmo diurético. Tratamiento adicional, en algunos casos broncodilatadores, bueno, la adrenalina ya puede ser uno de los, ya inicialmente, acuérdense, el tratamiento de la crisis de asma, ¿sí? Al final nosotros hacíamos adrenalina, en esta misma forma, adrenalina subcutánea, ¿se acuerdan? El tratamiento de la crisis asmática grave, o el asma casi fatal, de esta misma forma que se hace la adrenalina, ¿sí? Bueno, podemos utilizar, bueno, cuando hay broncoespasmo refractario, betagonista inhalado, en caso de que no respondan a aminofilina, puede ser el fármaco de segunda línea. Y ahora vienen los antihistamínicos y los corticoides. Entonces, prioridad y el orden de tratamiento, de manejo terapéutico de un paciente con shock anafiláctico, oxigenoterapia vía aérea, adrenalina líquido, broncodilatadores si es que hace falta, y después sí, fíjense ustedes, los glucocorticoides no poseen ningún efecto significativo durante 6 horas, ¿y por qué le vamos a echar si se va a morir? En 6 horas, cuando comience el efecto, si no le hacemos lo anterior, ¿qué va a pasar? No tenemos paciente. Bueno, y es así como se utilizan, igual que el resto de los corticoides.
Disculpen. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Y los antihistamínicos cuánto tiempo tarda, profe, en dar efecto? Los antihistamínicos, busca ahí. Los antihistamínicos tardan un poco menos, ¿no? Pero, fíjate, los antihistamínicos tardan un poco menos, de 6 horas, alrededor de 2 horas, sí, por ahí 2 horas, hora y media, 2, comienza la acción. ¿Está? Entonces, doctor, para resumir... Pero en 2 horas, una persona que se le cierra la vía aérea no tiene 2 horas. Tiene 5 minutos o menos. Así que, Torres. ¿Quién es Torres, Carla? Yo pensé que estaba una foto nomás, había sido que estaba... Yo, viva. profe. No, estás en vivo. Hace 10 minutos que estás en la misma posición, por eso... No, yo pensé que era una foto tuya que estaba ahí. Se movió la foto y agarró el micrófono y todo, entonces eras vos. Bueno, ¿estoy siendo claro hasta acá? Si fui claro hasta acá, progresamos con otro shock de otra causa, ¿no? Hablamos del shock hipovolémico, hablamos del shock anafiláctico, ¿no? Porque por ahí, porque tratamiento del shock anafiláctico, bueno, le pongo una dexametasona. La dexametasona para el shock anafiláctico, para un poquitín. ¿Y cuándo espera que haga el efecto la dexametasona? Si vos sabés que el cuadro de shock es severo de obstrucción de glotis, ¿cierto? Son otras las medidas previas, digamos, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de shock hipovolémico, buscar donde sangra, y por supuesto, si está en shock, ya comenzar a reanimar, ya vimos cómo, cuáles son los objetivos de volumen. Bueno, shock cardiogénico. Secundario infarto agudo de miocardio masivo, bueno, eso es lo más frecuente, ¿no? Secundario a un nuevo infarto en pacientes con infartos previos, también, ¿no? Por estadio terminal de insuficiencia cardíaca, habíamos hablado, ¿no? Este vendría a ser lo que se llama insuficiencia cardíaca refractaria, si ustedes quieren llamarle, pero en shock. Por infarto del ventrículo derecho, otra causa. Por taponamiento cardíaco, este vendría a ser obstructivo, ¿no? Taponamiento cardíaco. Bradiarritmia extrema, taquiarritmia extrema, o en estadio final de la sepsis, ¿ya? Hay una disfunción miocárdica. Por eso que decíamos que a veces se mezclan los mecanismos, ¿no? Cardiogénicos. ¿Sí? ¿Qué se entiende por extremo? Bradiarritmia o taquiarritmia extrema. ¿Qué? ¿Qué se entiende por extremo? Por extremo. Esto voy a volver a repetir. Les dije, cuando hablamos de, no me acuerdo de qué, de insuficiencia cardíaca descompensada, era que las frecuencias cardíacas por arriba de 180 por minuto, ¿sí? Solo esa frecuencia cardíaca puede hacer que el corazón disfuncione. ¿Recuerdan que habíamos hablado? En ese caso, aún un corazón que no tenga trastorno miocárdico, una frecuencia cardíaca por arriba de 200, latidos por minuto, la diástole es tan corta que no permite un buen llenado, ¿no? Entonces, como no permite un buen llenado, tampoco va a haber un buen volumen. El volumen de fin de diástole es muy pequeño y el volumen sistólico también va a ser pequeño. Es decir, solo esa frecuencia hace que el corazón disfuncione, ¿no? Y que pueda entrar en edema agudo de pulmón o en shock cardiogénico, cuando la frecuencia cardíaca es muy por arriba de 180. Para shock por arriba de 200, póngale, ¿no? Y la bradiarritmia extrema es cuando el aumento del volumen de fin de diástole y el volumen sistólico no son suficientes, no son suficientes para compensar, ¿no?, el aumento del volumen sistólico. Entonces, frecuencia cardíaca por debajo de 30, decimos por debajo de 30 y por arriba de 200, si vos querés un número, ¿no? Pero a veces, por debajo de 40, los que tienen trastorno de contractilidad ya tienen fallo miocárdico, ¿no? Bueno, el estadio final. ¿Quedó claro? ¿Fui claro? Sí, sí. ¿Fui claro? ¿Sí? Bueno, no sé quién fue que preguntó. A ver, ¿quién fue que preguntó? No está más. Bueno, seguimos. Entonces, el shock es la falta de oxígeno a nivel celular. La perfusión tiene que estar dirigida a la microcirculación, ¿no? En un alto porcentaje hay hipoperfusión oculta, es una emergencia médica,
hay que monitorear, a ver, sí, hay que monitorear la perfusión y la oxigenación. Los mecanismos de acción no revierten con la TA normal, es decir, los mecanismos continúan aún teniendo tensión arterial normal. El objetivo final es la ausencia de hipoperfusión tisular. Generalmente se presenta en forma combinada de los mecanismos, se suelen combinar, ¿no? La reanimación debe ser agresiva o permisiva. Agresiva o permisiva. ¿Por qué permisiva? Porque a veces dijimos que nosotros como objetivo teníamos la hipotensión controlada, eso sería permisiva, ¿no? Bueno, el mejor monitoreo es un médico al lado de la cama que sepa interpretar la situación rápidamente. Entonces, esto es rápido lo del shock, ¿no? El paciente presenta con shock. Severa vasoconstricción periférica, frialdad generalizada, cianosis periférica, edema, puede tener edema agudo de pulmón por la claudicación del ventrículo, puede presentar fracaso multiorgánico con falla renal, falla hepática y encefalopatía. El tratamiento de los shocks, fundamentalmente, fíjense ustedes, depende de la causa, ¿no? Cardíaco, del taponamiento, drenaje pericárdico, en el infarto ventrículo derecho, tratamiento de la expansión de volumen, en las bradiarritmias, bueno, mejorar la frecuencia cardíaca, en las taquiarritmias, mejorar la frecuencia cardíaca, optimizar la frecuencia cardíaca sería si uno quiere, ¿por qué? Porque en las bradiarritmias hay que aumentarla y en la taquiarritmia hay que disminuirla, ¿no? Por supuesto, en las taquiarritmias, cualquier arritmia con frecuencia cardíaca muy alta, si es taquiarritmia que produzca descompensación hemodinámica, el tratamiento es cardioversión. Y eso no hay que discutir, ¿no? Cardioversión eléctrica. Bueno, las otras causas del shock cardiogénico, obviamente se utilizarán inotrópicos cardíacos, ¿no? Las que más se utilizan son la dobutamina y la dopamina. Se pueden agregar dispositivos de circulación asistida si no se logra compensar al paciente luego de 30 minutos de tratamiento farmacológico óptimo a dosis máxima, y ahí se indica el balón de contrapulsación aórtica. Acuérdense, esto no es un tratamiento definitivo, el balón de contrapulsación ni las drogas. Es un tratamiento de paso o como puente hacia el tratamiento definitivo, que puede ser la corrección de la insuficiencia valvular, por ejemplo, de la ruptura de una cuerda tendinosa o de un músculo papilar, o reperfundir un miocardio que está con una arteria enlapada, ¿no? Esto se utiliza como puente hacia el otro tratamiento definitivo, pero son los pasos que se siguen. En el shock cardiogénico. Ahora vemos el shock séptico. ¿Qué es la sepsis? Este es un concepto que deben conocer. Se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta desregulada del huésped a la infección. Es decir, muy distinto a lo que se pensaba siempre y tal vez a lo que ustedes tengan en su libro de texto. ¿Tá? Es la respuesta sistémica, la respuesta orgánica del organismo hacia un foco infeccioso. Esa respuesta es desregulada y potencialmente mortal. ¿Sí? Y el shock séptico se define como un subgrupo de sepsis en el que profundas alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas se asocian con mayor riesgo de mortalidad que la sepsis sola. Los pacientes con shock séptico necesitan vasopresores para mantener la TA, la TAM, digamos, la tensión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio o más, y cifra de lactatos mayores a 2 milimol litro, o sea, por arriba de 18 microgramos de cilindro, en ausencia de hipovolemia. El shock séptico, ¿no?, tiene dos fases: el shock séptico temprano o caliente y el shock séptico tardío. Este es el que suele tener disfunción miocárdica, pero no ocurre al comienzo del cuadro de infección y nosotros no lo interpretamos como tal. Por eso es que a veces se nos pasa, digamos, por eso es que hay que estar alerta, ¿no? Ocurre al comienzo del cuadro séptico, se produce una vasodilatación generalizada con apertura de las uniones arteriovenosas sistémica y aumento de la permeabilidad capilar. Esto provoca que la volemia sea insuficiente, por eso dijimos que se comporta como hipovolémico, o sea, es distributivo de alguna manera, con disponibilidad de oxígeno aumentada y con
índice cardíaco por arriba de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie corporal. Bueno, volumen insuficiente para mantener lleno el lecho vascular, o sea que la tensión arterial está conservada, la frecuencia cardíaca puede estar elevada, el paciente está tibio, ¿está? Por eso shock séptico temprano o caliente, o tibio de acción. Y el tardío frío, en etapas avanzadas de la sepsis, debido a que el cuadro séptico afecta el propio funcionamiento cardíaco, ahí está, se le hay un componente miocárdico provocando fallo de bomba, el paciente está frío, con severa vasoconstricción, cianosis, el shock tiene alta mortalidad, más del 90%. El shock obstructivo, las causas que pueden provocarlo son embolia de pulmón, la obstrucción puede ser intracardíaca o extracardíaca, ¿no? Si uno quiere dividir, o si no, desarrollar puede ser embolia de pulmón, embolia grasa, embolia de líquido amniótico, embolia aérea, embolia tumoral, ¿no? La oclusión valvular crónica, una estenosis mitral o aórtica, bueno, la disfunción de válvula protésica o trombosis de válvula protésica también, y neumotoras hipertensivas. Doctor, ¿y taponamiento cardíaco no? ¿Lo escucho? ¿Taponamiento cardíaco no? No puse acá, ¿no? Bueno, taponamiento también forma parte del shock obstructivo, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado. Así que queda algo por... Profe, disculpe, ¿será que nos puede subir el power a la plataforma? Habíamos quedado en que si ustedes ponen cuestiones, yo subo. Respondo a las cuestiones y subo todos los pagos. Bueno, doctor, gracias. Si ustedes ponen hoy cuestiones, yo esta noche subo el pago. Doctor, lo único es que no lo voy a poner como pago, lo voy a poner como, ¿cómo se llama? Lo voy a convertir a PDF. Una consulta, doctor. Usted dijo que el shock cardiogénico podría ser causa final de sepsis. Entonces la sepsis puede ser... La disfunción miocárdica forma parte de los estadios finales del shock séptico. Disfunción miocárdica. Y por supuesto que si hay shock y hay disfunción miocárdica, ¿por qué no pensar que también, junto con la sepsis, hay un shock cardiogénico? Claro, gracias. Porque el estadio final de la sepsis, acuérdense que en los primeros estadios dijimos que tenía un índice cardíaco por arriba de 2.2 litros, ¿no? Presión capilar pulmonar disminuida. O sea, ¿qué le hace falta? Líquido. Tenemos que reanimar con líquido siempre en los primeros estadios, ¿no? Del shock séptico. Cuando se comienza a convertir en la etapa fría, el índice cardíaco comienza a disminuir. O sea que también disminuye la disponibilidad de oxígeno, que antes era aumentada, ahora comienza a disminuir también. ¿Sí? Termina en algún punto el shock séptico tardío con disfunción miocárdica. Y ahí tenés que los inotrópicos, primero son solo vasoactivos, después inotrópicos. Vieron que al comienzo dijimos que los mecanismos se suelen combinar. Bueno, se suelen combinar. Profe, ¿hay fecha para la ERA? A ver, ¿quién le preguntó ese? Yo. Salazar Carvalho, ¿cuánto? Mariana. Mariana, parece que yo te conozco. Sos parecida a otro Salazar Carvalho que tuve. Bueno, ¿alguien más? ¿Fecha de ERA hay, profe? ¿Lo escucho? ¿Fecha para la ERA de cardio? Ah, no sé, la doctora Sosa la que debe saber. Creo que quedan 4 teóricos todavía, ¿eh? ¿O no? 4 temas. ¿Queda todo lo de cardiopatía isquémica? ¿O ya dieron algo? ¿Queda todo lo de cardiopatía isquémica? Sería la primera parte. Ya de vimos angina. ayer eso. ¿Vieron todo? ¿Infarto? No, profe. No, angina estable. Angina estable, dimos, doctor. Bueno, queda lo de síndrome coronario agudo entonces, y complicación del infarto, y después las arritmias.
Parece que eso quedan 3 o 4 clases. Quedan. Así que, y sí, los primeros días de julio capaz que sea. La primera semana o la segunda. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuál es el shock más común? Hipovolémico. Profe, una pregunta. En el caso de que coexistan un edema agudo de pulmón por causa cardiogénica y una hipotensión, ¿qué se hace? Porque en el caso de como hay edema agudo de pulmón, yo tengo que bajar la precarga para no seguir sobrecargando, digamos, el pulmón. ¿Y qué hago con la tensión arterial? Bueno, vos solo para complicarme la vida, ¿no? Lo primero, si tengo hipotensión arterial severa, o sea, en shock, lo que tengo que hacer es mejorar la TEA. Primer objetivo. ¿Sí? Obviamente, para mejorar la TEA, si tengo edema agudo de pulmón cardiogénico con hipotensión, sería un shock. Un shock cardiogénico con edema agudo de pulmón, tengo que mejorar la TEA. ¿No? ¿Cómo mejoro la TEA? Con un vasoactivo. Inmediatamente tengo que adecuar la precarga. ¿Cómo adecuo la precarga? Con nitroglicerina. Si a pesar de eso, yo sé que tengo un problema de contractilidad miocárdica, un inotrópico. Y mezclo norepin, dobutamina y nitroglicerina. Y en otras circunstancias, por ejemplo, si la causa fue una ruptura de un músculo papilar o de una cuerda tendinosa y una insuficiencia mitral aguda grave, hasta puedo colocarle nitroprusiato de sodio para disminuir más la resistencia periférica. Acá, una cosa es la tensión arterial y otra cosa es la resistencia periférica. Entonces yo produzco vasodilatación, disminuyo la resistencia periférica y mejoro la contractilidad con el inotrópico. Fíjense, utilizo un vasodilatador, 2 vasodilatadores si se quiere, un vasoactivo que es un vasoconstrictor y un inotrópico. Por supuesto que también tengo que mejorar la oxigenación, ¿no? Tiene edema de pulmón, sin duda tengo que mejorar la oxigenación arterial. La oxigenación, ¿cómo lo logro? En el caso de mago pulmón, y este paciente va tubo-traqueal, asistencia respiratoria mecánica y después sí todo el resto, porque si no se nos muere. ¿Quedó claro ahí? Sí, muchas gracias. Paciente en shock séptico, creo que no desarrollamos mucho, creo que la primera parte sí. El paciente con shock séptico, que todavía está en etapa caliente, si no tiene disfunción respiratoria, es un paciente que se maneja exacta, es decir, por supuesto, adecuar la precarga, sería de expansión con volumen, siempre porque tiene un componente hipovolémico, 1000, 1500, hasta que la PVC esté 8 centímetros de agua, y a partir de ahí, si a pesar de eso sigue hipotenso, droga vasoactiva. La droga vasoactiva es o norepinefrina o dopamina. ¿Listo? En el shock séptico, por supuesto, tratar de drenar el foco y el antibiótico tenemos que hacerlo. Y si a pesar de eso tiene signo de insuficiencia respiratoria, o lo que hay que hacer es asistencia respiratoria mecánica protectiva. También forma parte, por supuesto, para tener una buena oxigenación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Basterra está dando una clase, Basterra? ¿Quién es Basterra? Ah, ahí está Basterra. Yo pensé que estaba durmiendo, solo tu foto nomás. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo le quiero consultar. Usted había explicado que cuando se produce justamente la dilatación de las cavidades del corazón,
se empieza a liberar todo lo que son los mecanismos neuromorales. En el caso de que se empiece a liberar el péptido natriurético atrial, ¿no haría un negativo a comparación de... Basterra, no te escucho, escucho un sonido, pero no te entiendo lo que decís. Si mandás en la plataforma te voy a responder. Bueno, profe. No entiendo, escucho el sonido, pero no entiendo lo que decís. Disculpame, pero poné, se va a poner interesante la discusión. Bueno, entonces, hasta acá llegamos por hoy. Así que las inquietudes, si colocan en la plataforma, les voy a responder y voy a colgar el Power. La clase, digamos. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Saludos a los padres y a los que son padres, saludos. Que pasen bien. Chao, profe, gracias. Igualmente para usted. Igualmente. Gracias, profe. Chao, chao. Que pasen bien, hasta luego. Hasta luego, doctor.